Hola de nuevo. En un conocido anuncio de neumáticos se decía algo así como la potencia sin control no sirve de nada. Y eso no deja de ser cierto en una producción de audio. De hecho, el control de la potencia o amplitud de una señal es fundamental para tener una voz presente, una percusión potente o un bajo constante, por poner unos ejemplos. Así que el vídeo de hoy está dedicado a la dinámica de la señal y cómo controlarla. ¡Empezamos! La dinámica la define nuestro diccionario como perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento. En el mundo del sonido, ese movimiento es el aire. Un sonido, dependiendo de su potencia, genera más o menos movimiento del aire. Y entonces lo que podría... bla, 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 bla. La dinámica en el mundo práctico, en nuestros oídos, es la diferencia de volumen que tenemos entre la parte más débil y la más fuerte de una señal. En una representación de una onda, es el movimiento que se representa en el eje Y, ya que si recordáis, en el eje X teníamos el tiempo, que estaba directamente relacionado con la frecuencia. También recordaréis que hablamos del margen dinámico, que en nuestro oído es de unos 140 dB, y que en un entorno digital a 16 bits es de 96 dB, pero que a la hora de visualizarlo en un DAW irá de menos infinito, que es silencio total, a 0 dBFS, que es el máximo que admite el entorno digital. Ese margen dinámico es el campo en el que se va a poder mover la amplitud de las señales con las que trabajemos. Cada señal se moverá en unos márgenes, pero nos podemos ver con la necesidad de alterarlos, haciéndolos más amplios o más reducidos, según el caso. Os voy a poner unos ejemplos gráficos que espero que os hagan entender esto bien. Esos 96 dB de margen dinámico para una señal son los que habría desde que no vemos a Homer hasta que no se le puede hacer más grande, porque no cabría en la pantalla. Hasta aquí bien, ¿no? Pero es que esto está guay con una señal sola, pero las señales no suelen estar solas en una producción musical, como Homer no suele estar solo, y otros personajes pueden hacer más difícil encontrarle. Del mismo modo que unos sonidos podrían enmascarar a otros. Por eso a veces necesitamos reducir el margen dinámico de una señal, para que no se mueva en un campo tan amplio y no haya una diferencia muy grande del punto más alto al más bajo. Y otras veces debemos ampliar ese margen dinámico, para alejar todo lo posible la parte más alta, que es la que nos interesa, del ruido de fondo. Recordad que definir ruido como señal no deseada, independientemente de que suene más o menos agradable. Los procesadores que nos van a permitir reducir la dinámica de una señal son los compresores, y los que al contrario van a ampliarla son los expansores. Voy a empezar por explicar los compresores. Veámoslo así. Si en esta escena Homer fuera la voz y los arbustos el resto de la música, cuando está la voz fuerte se aleja mucho, pudiendo sonar demasiado despegada. Pero cuando está en las partes más suaves, se mete entre el resto de instrumentos y no se entiende bien. Lo que conseguiríamos con un compresor es que este movimiento sea más reducido, de modo que siempre esté cerca de la música sin salirse mucho ni meterse demasiado. Los parámetros de un compresor son threshold o umbral. Es el punto a partir del cual vamos a empezar a comprimir. En un compresor digital siempre será un valor negativo, puesto que a partir de 0 dBFS tenemos la distorsión digital, así que no tendría ningún sentido empezar a comprimir a partir del punto infranqueable. Pero, como los hay que emulan la estética y el funcionamiento de los compresores analógicos, podremos encontrar algunos que tienen valores positivos. Y si recordáis el vídeo de el sonido y la digitalización, el 0 dBu que nos marca es realmente un menos 18 dBFS, aunque puede que el desarrollador del plugin haya establecido otro punto como 0. Mirad el manual. Ratio es la proporción en la que se ve reducida la señal a partir del threshold. Para que el compresor no actúe, estaría en 1 a 1, es decir, 1 dB entra, 1 dB sale. Si aplicáramos una compresión de 2 a 1, de cada 2 dB que entraran, saldría 1. Es decir, habríamos reducido la amplitud de la señal que sobrepasa el threshold a la mitad. Si vamos subiendo el ratio y llegamos a infinito a 1, tendríamos un limitador. Ya da igual cuánta señal sobrepase el threshold, que la salida siempre será la misma, habiendo reducido la dinámica al máximo. Attack o tiempo de ataque. Es el tiempo que queremos que tarde el compresor en actuar. La idea es que comprima más inmediatamente o tarde un poco en empezar a funcionar, dependiendo sobre todo del ataque que tenga la fuente. Un elemento de percusión tiene un ataque muy rápido, por lo que hará falta que el compresor actúe rápido para llegar a tiempo de sujetar ese pico, pero una voz por lo general tiene ataques lentos.
aunque no siempre. Y lo ideal es dejar que respire y que el compresor empiece a actuar un poquito después de haber sobrepasado el threshold. Así tendríamos controlada su dinámica, pero seguiría sonando natural. Release o tiempo de relajación. Es el tiempo que queremos que tarde el compresor en dejar de actuar. Al igual que con el ataque, depende de cómo sea la señal. Si la propia señal tiene un release corto, como un bombo o una caja, normalmente querremos que el compresor también tenga un release corto. Y si tiene un release largo, como una voz, normalmente querremos que el compresor también lo tenga. De ese modo la compresión acompaña a la señal, controlándola mejor, pero siendo menos evidente. Gain o make-up. Si hemos conseguido reducir la señal en 3 dB, por ejemplo, podremos recuperar esos dB subiendo el control de make-up. Hay compresores muy simplificados que automáticamente suben tantos dBs como dBs compriman, dando así la errónea sensación a neófitos de que la compresión es para subir volumen. Y no, es para controlar la dinámica, aunque eso se traduzca en la mayoría de ocasiones en la herramienta utilizada para conseguir más volumen. ¡Pero si es lo mismo! ¡Pero no es igual! Si aplicáramos compresión a un rango determinado de frecuencias, podríamos controlar fonemas que a veces se salen de plano, como pasa mucho con las S. Esos compresores de una banda de frecuencias concretas que se usan específicamente para esas frecuencias entre 3 y 8 kHz normalmente, que es donde se ubican las S, se llaman deicers. Pero es que con este mismo concepto de comprimir una sola banda de frecuencias concreta, pero llevada a tener control sobre todo el espectro, estarían los compresores multibanda, que nos permiten dar un tratamiento diferente a graves, a medios, a agudos, dependiendo de las necesidades que tengamos en cada banda. Son muy comunes en masterización, aunque también se usan en mezcla. Eso sí, siempre con mesura, que la puedes liar parda. Vamos a ver ahora los procesadores que nos permiten ampliar la dinámica de una señal, los expansores. En un expansor, los parámetros son básicamente los mismos que en un compresor, con alguna diferencia que ahora veremos. Pero su función es exactamente la contraria. Tenemos también un threshold o umbral. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es el punto a partir del cual vamos a dejar pasar la señal íntegra. Antes de ese punto se dejará pasar la porción de señal que establezcamos en el ratio. Ratio es la proporción en la que se ve reducida la señal antes de llegar al threshold. Sin actuar, el expansor estaría en 1:1. Al igual que en el compresor, esto sería no tocar la señal. Si vamos subiendo el ratio, cuanto más débil sea la señal, más débil aún la estaremos haciendo. Así que la dinámica de la señal se amplía al haber más diferencia que antes del punto más bajo al más alto. Estamos expandiendo la señal. Si subimos el ratio hasta infinito, tendríamos una puerta de ruido o noise gate, ya que todo lo que esté por debajo del threshold lo convertiremos en silencio. Attack o tiempo de ataque. Es el tiempo que queremos que tarde el expansor en actuar. De modo parecido a lo que teníamos en los compresores, si tenemos una señal con ataque rápido, nos convendrá que la puerta o expansor se abra rápido, para no dejarnos los primeros transitorios en el tiempo de apertura, y estar perdiendo de ese modo una parte importante de la señal. Pero en señales que ataquen lento, nos interesará que abra lento también, para que la entrada de la señal desde el threshold sea progresiva, y no de golpe, que provocaría un efecto muy raro y feo, si lo que queremos es que pase desapercibido esto, que es lo general. Hold es el tiempo que se mantiene la puerta abierta. Tendremos que ajustarlo para que no se corte el sustain del sonido que estamos procesando. Release o tiempo de relajación. Es el tiempo que queremos que tarde el expansor o puerta en cerrarse una vez pasado el tiempo de hold. Estos procesadores a veces, no siempre, tienen un filtro para elegir qué frecuencias o rango de frecuencias abrirán la puerta o el expansor. De modo que si, por ejemplo, en la caja se mete mucho charles y podría abrir la puerta por nivel, si ponemos un filtro para que solo se abra cuando sean las frecuencias de 200 a 250 Hz las que superen el threshold, serán los golpes de caja los que abran la puerta, y no los de charles, aunque lleguen a superar el threshold. La combinación de un compresor y un expansor en el mismo procesador se llama compander. ¿Compander no es un Pokémon? ¿Compander? Que bueno, es práctico tenerlo junto, pero tampoco es que nos aporte mucho en el mundo de los plugins. En los tiempos analógicos, el tenerlo junto y no dos aparatos que habría que cablear y tal, pues sí. Pero en un DAW que no suele haber problemas para poner los procesadores virtuales que necesites... Oye, para quien le guste la idea, ahí están. Si mezclamos el funcionamiento de un EQ paramétrico con el comportamiento de un compresor, tenemos más o menos lo que nos aporta un ecualizador dinámico. Nos permite variar el contenido de frecuencias como la EQ, pero ejerciendo mucho más control, ya que puedes decidir si esa variación se produce siempre, ecualizador,
o solo cuando se supera en esas frecuencias cierto límite. Compresor de una banda. Para mí es brutal el control que puedes tener sabiendo usarlo, pero para ello necesitáis entender bien primero la EQ, la compresión y la expansión. No queráis correr. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Compander es colega de Pikachu?